De la señora Carla Peña, Seremi Medio Ambiente de la región de Los Ríos. Por favor. Buenos días a todos y a todas. Para el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad Chilena de Acústica unen sus esfuerzos para generar un espacio de discusión sobre las materias relevantes en Chile vinculadas con la gestión de residuos ambiental. Que son estas las instancias de colaboración desde las cuales podemos comprender la importancia de la contaminación acústica, sus efectos sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Para que ustedes dimensionen la importancia que tiene este tema, quiero comentarles que en nuestro país el ruido ha sido uno de los contaminantes más denunciados desde la entrada en operación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Como Ministerio de Medio Ambiente, sabemos que hay una necesidad por realizar estudios y sensibilizar a la comunidad respecto a los niveles de ruido a los que son expuesta la población. A nivel nacional, ya no solo el Gran Santiago posee un mapa de ruido ambiental enfocado a las fuentes móviles. Nuestra ciudad, Valdivia, posee también un mapa de para Temuco y Coquimbo se están desarrollando dichos mapas. Esto, el antecedente de estudio y la comunidad son muy importantes, ya que nos permiten diseñar políticas públicas y orientar a los gobiernos locales en el mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas las chilenos. Este seminario está orientado a profesionales del sector público y del sector privado y académicos y estudiantes de todo el país, vinculados en el desempeño de sus funciones a los problemas derivados de la contaminación acústica. Cabe mencionar que es el único evento anual en el país en el que se trata la temática de ruido. Tome más realce considerando que hoy en día también en nuestra ciudad se da inicio al Congreso Internacional de Acústica FIA 2014, organizado por la Sociedad Chilena de Acústica y la Universidad Austral de Chile. Deseo a ustedes una muy buena jornada para el día de hoy y éxito también a que efectivamente este intercambio de experiencia puedan aportar a que la visibilización de la temática de ruido, de la problemática de ruido como contaminante, sea acercada también a la población y así obviamente también disminuir la inequidad del desconocimiento que hay en esta materia. Muchas gracias y un saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, señora Seremi de Medio Ambiente. Aprovecho esta oportunidad para invitar al señor Christopher Rook, presidente de la Sociedad Chilena de Acústica, a darnos unas palabras antes de comenzar las presentaciones. Por favor. Buenos días. Señora Seremi del Medio Ambiente, de la región de Los Ríos, expositores, invitados internacionales, profesionales del sector público, académicos, público presente. La Sociedad Chilena de Acústica y el Ministerio del Medio Ambiente, ex-CONAMA, como partió hace varios años, tienen un estrecho trabajo en la discusión de materias relacionadas con el ruido ambiental desde la primera versión de este seminario del año 95. Eran los años del nacimiento de la Ley General de Bases del Medio Ambiente y la creación de la institucionalidad ambiental. Y existía una necesidad de crear los cimientos de la ambiental. Así, fruto de esas conversaciones, entre varios de los que están hoy presentes acá, surgió la idea de crear un espacio de discusión y también para mostrar los avances de la gestión, tanto del sector privado como del sector público. Año a año, como Sociedad Chilena de Acústica, SOCHA, hemos apoyado espacios de colaboración y desarrollo de materias relacionadas con la acústica. Y también hemos creado vínculos con otros rincones del mundo. Es así, como sociedad somos parte de la Federación Iberoamericana Acústica, entre otros. Es por eso que como sociedad nos es muy grato ser parte de la organización de los eventos que comienzan hoy, particularmente de este seminario, que se nutrirá con la experiencia internacional, de la cual de seguro será una instancia enriquecedora y marcará un hito en la historia del evento. Por esto agradezco su presencia
y seguiremos promoviendo la existencia de instancias tan importantes y reconocidas como este 14º Seminario de Acústica Ambiental. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, antes de pasar a la primera presentación, quiero informarles que a media mañana contaremos con un coffee break, creo que está esperado, y recordarles que a beneficio del desarrollo de este seminario solicito apagar o silenciar sus celulares, así evitamos la posibilidad de hacer ruido. Por último, comentarles que la ronda de preguntas se va a realizar una vez finalizada cada presentación, y en caso de no tener el tiempo suficiente, los invito a aprovechar la oportunidad del coffee break para comentar y realizar las preguntas que queden pendientes. Dará inicio al seminario el señor Igor Valdebenito, jefe de la sección de acústica ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, con una introducción al Decreto Supremo 3811. Por favor, Igor, adelante. Buenos días, muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias a los organizadores del FIA por darnos este espectacular espacio. Voy a hacer brevemente unas palabras de introducción. Como vamos a entrar a un bloque que vamos a hablar sobre el Decreto 38, sobre la implementación del Decreto 38, voy a hacer una breve introducción sobre qué es lo que es el 38. ¿Cuál es la normativa ambiental sobre ruido ambiental vigente en el país? Son son dos, y hay una que está en elaboración. Les voy a comentar. La norma de emisión de ruido generado por fuentes que indica, que son las fuentes fijas, que es la normativa que vamos a revisar hoy día, está vigente desde el año 2012-2014. El 2012 entró en vigencia para los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental y el 2014 entró en plena vigencia. Esta norma, como ustedes saben, es una revisión de un decreto anterior, el 146 del año 98. Tenemos una segunda norma sobre ruido en el país, vigente, que es la norma de emisión de ruido para buses de locomoción colectiva, el decreto 129. Si se fijan, esta norma es del año 2007 y prontamente va a ser revisada. Ustedes saben que según nuestra ley de base de medio ambiente, todas las normas deben ser revisadas a lo menos cada 5 años. Y finalmente tenemos una tercera que está en elaboración, está en fase final, que entrará en vigencia el próximo año, que es la norma de emisión de ruido para vehículos livianos, medianos y motocicletas. Entonces, al mediano plazo vamos a tener 3 normativas vigentes en el país. Tengo entendido que esta última norma, está pronta a ser presentada en el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, que es el último paso administrativo que se hace, y eso está pasando, parece que en estos momentos, en Santiago. Vamos a hablar entonces de la primera norma, que es el Decreto Supremo 38. ¿Qué es lo que regula esta norma? Bueno, no voy a entrar en materia, pero establece niveles máximos permisibles para este tipo de fuentes. Para la fuente emisora de ruido, que para nosotros en Chile es llamada fuente fija, que es toda actividad productiva, comercial, de esparcimiento y de servicios, faenas constructivas, elementos de infraestructura que generen emisiones de ruido hacia la comunidad. O sea, son actividades productivas que están emplazadas en un lugar fijo. También dentro de la nueva norma están regulados los dispositivos. Los dispositivos, llámense los grupos electrógenos o la maquinaria que emite ruido por sí sola. Y si ustedes ven ahí en el listado, hay unas excepciones. O sea, dejamos claro en el decreto 38 qué fuentes no están reguladas con esta norma, que es, por ejemplo, el tránsito vehicular y el aéreo, la actividad en viviendas, por ejemplo, los electrodomésticos, la música, etc. El espacio público tampoco está regulado por esta norma. Los sistemas de alarma y emergencia y las tronaduras. Esas fuentes no están reguladas. Todo lo otro está regulado. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de implementación? La palabra implementación para nosotros interviene en 4 aspectos que tienen que ver con el 38. Por ejemplo, el generar la documentación asociada. Si ustedes conocen el decreto, hay una serie de documentos que están estipulados ahí que son complementarios. Por ejemplo, el informe técnico. Si ustedes se acuerdan de las fichas que eran parte del manual de aplicación del 146, conformaron esas 4 fichas en el informe técnico del nuevo decreto 38. Sin embargo, estamos haciendo una actualización de las fichas y del informe técnico que va a ser presentado en unos momentos más. Otra documentación asociada muy importante de implementación es la norma técnica sobre la calibración del instrumental. Ya conocemos todos que hay un nuevo sistema de calibración del instrumental que vamos a explicar en un momento más. Otro tema que tiene que ver con la implementación de las normativas en general, digamos, es el tema de la fiscalización y el control.
Ahí también vamos a tener una presentación de la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo fiscalizador de este decreto. Hay otros dos temas que tienen que ver con la implementación que surgen cada vez que uno implementa una normativa nueva. Si ustedes revisan la elaboración en el mundo de la política ambiental o de las políticas públicas que tienen que ver con ruido ambiental, hay una fase de transición en algunos casos un par de años, donde se implementa la normativa y van surgiendo los documentos asociados. Entonces, una de las actividades que tenemos para el tema de la implementación es el tema de la resolución de algunos conflictos o algunos casos. Puntualmente el tema de la homologación, los que han trabajado con el 38, o tanto con el 146 como el 38, en la homologación tenemos un tema que estamos trabajando y esperamos prontamente solucionarlo. Finalmente, el bien esperado manual de aplicación del Decreto Supremo 38 está en elaboración y va a estar listo el primer semestre del próximo año. Así que cuando hablamos de implementación, eso es lo que estamos hablando. Para hablar de fiscalización, les quiero dejar claro para los que no tienen conocimiento, tenemos una nueva institucionalidad ambiental en el país desde el año 2010, donde aparte del Ministerio del Medio Ambiente surge la Superintendencia del Medio Ambiente, quien es la encargada de fiscalizar los temas ambientales, puntualmente las resoluciones de calificación ambiental, producto del sistema de evaluación de impacto ambiental y las normativas ambientales. En ese caso, como ustedes ven, las denuncias deben dirigirse a la Superintendencia de Medio Ambiente y, como mencionaba la Seremía de Medio Ambiente de la región de Los Ríos, la cantidad de denuncias que llegan a la Superintendencia es un número bastante alto y creo que es la materia más denunciada en la Superintendencia. Vamos a hablar sobre el informe técnico, como les comentaba. Esto es solamente el informe técnico ya existe, está en vigencia desde el marzo del 2013. Es la resolución exenta 201. Ese informe técnico está disponible en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente, es bajable y, como les comentaba, estamos trabajando en una nueva versión que vamos a comentar en un momento más. Y por otro lado, solamente como introducción, vamos a hablar sobre el sistema de calidad de instrumentación de la medición, en donde en el decreto está estipulado que se exigirá un certificado de calibración periódica vigente, tanto para el sonómetro como para el calibrador. Y se vincula eso con el Laboratorio de Verificación de Calibración del Instituto de Salud Pública del ISP. Vamos a hablar de esas dos materias hoy día. Así que doy paso al señor Felipe Loaiza, encargado del tema de ruido ambiental en la Superintendencia del Medio Ambiente, para que haga su presentación. Gracias. Buenos días, colegas de la acústica. Mi nombre es Felipe Loaiza, soy funcionario de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente y vamos a presentar el tema sobre la fiscalización del Decreto 38 y vamos a hablar también un poco sobre la actualización de las fichas con las cuales se registra la información de las mediciones de ruido realizadas con el Decreto 38. Algunos de los temas que vamos a presentar, a revisar, es específicamente la superintendencia, qué es y qué hace, los instrumentos que son de su competencia, cuándo y cómo se fiscaliza, y la actualización del informe técnico, que es el tema que nos interesa presentar principalmente. Entonces, ¿qué es la SMA? La SMA se define como una institución a cargo de la fiscalización y sanción de diversos instrumentos de gestión ambiental.
fiscaliza que se cumpla la normativa ambiental, sanciona los incumplimientos ambientales, promueve el cumplimiento e informa a la comunidad sobre los distintos cambios que se van generando en la normativa. Dentro de los instrumentos que son de competencia de la superintendencia se encuentran las resoluciones de calificación ambiental, los planes de descontaminación ambiental, las normas de calidad de emisión, programas de cumplimiento y planes de reparación y planes de manejo. Dentro de este universo de instrumentos de gestión ambiental que tiene a cargo la superintendencia, encontramos obviamente el decreto 38 dentro del grupo de normas de emisión, y que principalmente la misma norma entrega la fiscalización a la superintendencia, como dice ahí a través de su artículo 20. También entrega otras facultades a la superintendencia para poder realizar la fiscalización de una manera más adecuada. Por ejemplo, poder requerir a titulares que informen sus emisiones de ruido a través de informes que sean de acuerdo a lo que indica el 38, que tienen que tener el formato, por ejemplo, de las fichas que también vamos a estar conversando. Y una de las facultades que también entrega es, por ejemplo, exigir que fuentes con funcionamiento esporádico sean accionadas para evaluar la norma. Esto ha sido, dentro de la fiscalización de ruido, un problema constantemente, puesto que se necesita la capacidad de oportunidad para poder realizar la fiscalización de ciertas fuentes que no siempre están operativas. Dentro de la fiscalización de resoluciones de calificación ambiental, y también lo llamo acá dentro de la presentación, puesto que muchas resoluciones de calificación ambiental involucran temas de control de ruido o de la misma evaluación de la norma. Por ejemplo, una de las formas de fiscalizar la normativa en resoluciones, a través de resoluciones de calificación ambiental, es precisamente en informes que hablan del seguimiento que se genera a partir de mediciones continuas y que obviamente se puede ir registrando la evolución del nivel de ruido, por ejemplo, de una fuente en particular que esté regulada a través de una resolución de calificación ambiental. Dentro de la fiscalización también se encuentra como potestad de la superintendencia el poder requerir información tanto en una inspección ambiental como por oficio. O sea, si es que en algún momento se recibe algún tipo de denuncia o alguna información de que una fuente, por ejemplo, esté generando algún tipo de problema, se puede requerir a esa fuente, a ese titular, que informe, que entregue información. Por lo tanto, el control es mucho más potente que a lo mejor simplemente realizando mediciones puntuales, por ejemplo. Hablando ya del sistema de fiscalización ambiental, surge la pregunta de ¿cuándo fiscaliza la superintendencia? La superintendencia fiscaliza a través de programas o subprogramas que son fijados por resoluciones exentas año a año, y que en el caso de, por ejemplo, resoluciones de calificación ambiental, fija las fuentes o los titulares a los cuales se va a ir a fiscalizar. Dentro de eso, una de las materias que puede ser también priorizada es el tema de ruido. El programa y subprograma fija también las inspecciones que se van a realizar en función de, por ejemplo, la norma específica de ruido, el decreto 38, y más que nada decir que, por ejemplo, el programa de fiscalización ambiental que se genera año a año tiene que ver con las actividades que desarrolla específicamente la superintendencia, mientras que el subprograma, para poder entenderlo, corresponde a las actividades que desarrollan organismos sectoriales. En nuestro caso, el organismo sectorial estratégico que podríamos decir sería la Seremi de Salud. Ellos, además de la superintendencia, también tienen la competencia para poder desarrollar actividades de fiscalización en conjunto con la superintendencia. Otra vía para que la superintendencia actúe es a través de denuncias, que pueden ser denuncias ciudadanas o denuncias sectoriales o incluso autodenuncias. Por ejemplo, titulares que a través de los informes de seguimiento o informes que ellos mismos, por ejemplo, puedan generar, que, por ejemplo, a las fuentes que no están reguladas a través de resolución de calificación ambiental no deberían, por ejemplo, hacer un seguimiento, pero igualmente lo hacen.
saben que están, por ejemplo, emitiendo ruido en algún punto de la comunidad, y ellos mismos pueden autodenunciarse para poder mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas que pueden estar alrededor de esta fuente. Y la tercera vía es a través de oficio, que sería como una especie de iniciativa propia, que es, por ejemplo, al tomar conocimiento de alguna situación de ruido, por ejemplo, por vías de, no sé, de municipalidades, por ejemplo, la superintendencia podría tomar ese antecedente e ir a investigar, por ejemplo, un caso en particular. Ahora, respecto de la forma de fiscalización, se tienen 3 alternativas, ¿ya? La primera es como una alternativa que puede ser mucho más directa, que es la misma superintendencia la que va a fiscalizar en función de todas como las entradas que habíamos mencionado anteriormente. La otra vía es a través de los organismos sectoriales, que en este caso, por ejemplo, la Seremia de Salud sería el organismo sectorial estratégico para poder realizar las fiscalizaciones. Y finalmente los terceros autorizados, que serían las entidades técnicas de fiscalización ambiental o las entidades técnicas de certificación ambiental. Estas entidades técnicas de fiscalización y de certificación es una implementación que entrega la nueva ley, la ley orgánica de la superintendencia como una alternativa de poder utilizar el conocimiento y el trabajo, por ejemplo, de empresas que se dediquen a este rubro, de consultores que se dediquen al rubro de la acústica, para poder crear un listado y poder tener certeza de que el informe que está llegando, por ejemplo, ya sea por seguimiento o porque se pide, por ejemplo, una empresa pide realizar un estudio de alguna empresa, todas estas empresas estén acreditadas o tengan algún tipo de acreditación que diga que ellos efectivamente pueden realizar el trabajo, pueden realizar las mediciones y que obviamente sirvan después, por ejemplo, como insumo para temas de sanción, por ejemplo, posteriormente. Ahora, todas estas instituciones, la superintendencia, terceros acreditados, Seremia de Salud, necesitan de instrumentos o de herramientas que permitan realizar la fiscalización de una manera más adecuada. Dentro de esto, el informe técnico conforma una parte importante que viene a ser como el informe donde uno refleja todo lo que se realizó en terreno, por ejemplo, lo que se realizó en terreno a partir de una medición. Por lo cual es importante ir haciendo revisiones de este documento para generar un acto, en este caso nosotros generar una actualización para poder incluir temas que a lo mejor pudieron haber quedado anteriormente no dentro del informe. El decreto 38 en su artículo 15 define que el contenido del informe técnico se conforma por las fichas de información de medición de ruido, las fichas de georreferenciación, fichas de medición de niveles de ruido y fichas de evaluación de niveles de ruido, que son las fichas que ya todos habían conocido anteriormente con el 146 y que están implementadas en el manual de aplicación del decreto, y que a través de este mismo artículo se encarga a la superintendencia el definir el formato de este informe. La superintendencia, este formato lo entregó a través de una resolución exenta, que es la número 201 de 2013, la cual está disponible a través del portal de SNIFA, que es el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, y que son todas las fichas que usted, me imagino que ya han ocupado hasta este momento, por ejemplo, si es que han hecho mediciones, por ejemplo, para proyectos que ya han sido evaluados a través del 38 o a través de las mismas mediciones que se van haciendo desde que empezó la vigencia del decreto 38. Surge la pregunta entonces, ¿por qué actualizar el informe técnico si ya contamos con uno que a lo mejor puede reunir todas las características? Es simplemente para mejorar en cuanto a la caracterización y contextualización, la medición de ruido y sustentar el cumplimiento de los límites establecidos por la norma.
La idea de esto es poder contar con una herramienta que se sustente por sí sola y que no requiera de otros documentos adicionales, por ejemplo, en cuanto a mediciones que se hayan realizado. Dentro de los principales cambios que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y también con la Seremi de Salud de Región Metropolitana, para poder mejorar este informe técnico, respecto, por ejemplo, de la fuente emisora, poder hacer una caracterización de la fuente de ruido mucho más específica y que esté relacionada obviamente con las definiciones que aparecen en el decreto 38. Estamos barajando una alternativa de puntos, por ejemplo, de selección de las fuentes que generalmente se encuentran, por ejemplo, con denuncia, ¿ya? Esto va a lograr que tengamos una mayor especificación en el tipo de las fuentes de ruido. Podemos saber específicamente que, por ejemplo, una actividad a lo mejor que puede ser, por ejemplo, actividad de esparcimiento, va a ser específicamente una discoteca, un recinto deportivo o un recinto de cultura, por ejemplo. Y no quedarnos con simplemente de que es una actividad de esparcimiento, porque obviamente cada una de estas fuentes tiene una característica distinta entre cada una de estas. Con respecto al instrumental de medición, también se va a especificar mucho más en función de obviamente lo que se está trabajando actualmente con el ISP, que es, por ejemplo, incluir la fecha de emisión del certificado de calibración periódica vigente. Este es un antecedente muy importante para poder establecer, por ejemplo, si es que un sonómetro que viene indicado en una ficha, por ejemplo, está con su calibración vigente o no, por ejemplo. También se agregan, por ejemplo, los niveles que se pueden obtener de la verificación de la calibración para poder también ir haciendo un chequeo continuo del equipo, ir haciendo como un seguimiento al funcionamiento del sonómetro, que es muy importante para poder saber si la medición está correctamente dentro de los parámetros o no. Respecto de la identificación del receptor, se especifica mucho más. Ya el receptor antiguamente era solamente indicar, por ejemplo, el receptor cuál era el domicilio, cuál era como dónde se ubica y cuál es a lo mejor la zona que le corresponde. Acá agrandamos un poco más en lo que estamos trabajando como alternativa, es como agrandar un poco más esta tabla y poder incluir un poco más de información acerca de la ubicación del receptor, de, por ejemplo, relacionarlo con el uso de suelo, para poder tener claro al momento de realizar la homologación si esta corresponde, si esta está correcta o no. Una de los problemas que generaba la ficha anterior del decreto 38 es que indicaba la obligatoriedad de adjuntar el certificado de informaciones previas. En lo que estamos trabajando es simplemente apegarnos a la norma que indica que es adjuntar simplemente el certificado de informaciones previas en caso de que se necesite, en caso de que hayan dudas, pero obviamente en caso de que llegue, por ejemplo, un informe en que se tengan dudas, por ejemplo, acerca de la zonificación, obviamente también se puede requerir que este sea adjuntado. O sea, no queda dentro de la ficha como una obligación, pero sí es importante tener, por ejemplo, certeza de que lo que se está homologando esté correctamente indicado en el informe. Con respecto a las condiciones de medición, las condiciones de medición anteriormente en la ficha estaban situadas, por ejemplo, para una situación en general de ruido, por ejemplo, en función de una fuente. Si teníamos, por ejemplo, una fuente como una discoteca, situábamos un punto que estaba muy cercano o dos puntos que estaban muy cercanos, a lo mejor podrían ser que las mismas condiciones ambientales se dieran en estos dos puntos. Pero hay muchos proyectos que son de mayor envergadura, en donde los puntos ya están ubicados a más de 100 metros, a veces a kilómetros incluso, por ejemplo, y que en cada uno de estos puntos las condiciones ambientales de viento, condiciones de temperatura, condiciones de humedad relativa del aire incluso, pueden ir variando. Por lo tanto, nosotros quisimos plasmar toda esta información en esta ficha y además incluirle, especificar
la marca y modelo de los equipos con los que se está tomando estos datos. Todo esto en función de que queremos ir haciendo de que cada vez las mediciones sean mucho más precisas en cuanto a la información que se tiene del trabajo que se está realizando. Ahora del ruido de fondo, en la ficha donde se registran todos los datos, que eso no varía mucho. La parte de ruido de fondo, una de las cosas que había dejado pendiente, por ejemplo, era el tema de si el ruido de fondo afectaba o no, puesto que en la ficha del informe técnico anterior no quedaba claro dónde se tenía que colocar. A lo mejor se podía colocar en observaciones, por ejemplo, pero acá ya queda como un checklist que se puede indicar si es que sí o no afecta simplemente. Y lo otro que se agrega es que si los datos que voy a evaluar posteriormente, si es que cumplen o no con la norma, se están haciendo a través de una proyección con ISO 9613 o no, y por lo tanto corresponden a mediciones realizadas. Algo que quisimos incluir dentro del informe técnico para poder sustentarlo por sí solo es una tabla de evaluación del 38. Anteriormente solamente nos quedamos con la ficha que indicaba, por ejemplo, el nivel de presión sonora continuo, corregido, pero después teníamos que adjuntar por ejemplo, otra parte que nosotros dijéramos ya, esto cumple o no cumple, cómo está con respecto a los límites, donde se haga como una especie de resumen de toda la situación. Entonces, algo que vamos a poder incluir dentro o que se está barajando para poder incluir dentro de la método de las tablas de evaluación es específicamente como resumen para poder saber si todos los receptores cumplen o no cumplen dentro del decreto. Para finalizar, a modo de conclusión de la presentación, puedo decir que la superintendencia es la institución competente en temas de fiscalización y sanción de la norma de ruido, pero el trabajo debe estar integrado con los demás actores del sistema, Seremía de Salud y también terceros autorizados. Por otra parte, respecto del informe técnico, plantear una actualización del informe técnico obedece a una mejora constante en los procesos, técnicas y herramientas que deben ser desarrolladas para lograr una mejor gestión de la problemática del ruido. O sea, simplemente es ir actualizando la información que tenemos disponible, las herramientas que tenemos disponibles, para que obviamente la gestión que podamos ir haciendo sea mucho mejor, sea mucho más completa. Bueno, y con eso concluyo mi presentación. Para mayor información pueden visitar la página web de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde pueden encontrar las resoluciones, las normas. Pueden, por ejemplo, acceder al portal de SNIFA de la Superintendencia, donde pueden encontrar también los procedimientos de fiscalización que se han realizado, los procedimientos de sanción que se están llevando a cabo. Toda esa información está disponible para que la puedan revisar. Muchas gracias. Agradecemos a Felipe y a Igor por sus presentaciones. Tenemos tiempo para hacer 2 preguntas. No se preocupen si hay más, porque Felipe va a estar participando del Congreso FIA, así que vamos a tener tiempo para consultarle. Carlos. Hola Felipe, mucho gusto. Mi nombre es Carlos. La consulta estaba hablando de informes previos ahí. ¿Va a ser obligatorio eso, no? Porque no sé si entiende el problema para consultar un informe previo, ¿no? Claro, el certificado de informaciones previas, antiguamente en las fichas que ya estaban aprobadas por resolución exenta, se indicaba que se debe adjuntar el certificado de informaciones previas. Entonces lo que quisimos plasmar en este informe técnico es dejarlo como la alternativa, de que si se adjunta, si es que es necesario, como indica la norma, debe obviamente ser adjuntado si se indica que, por ejemplo, no sé, el informe técnico, esta información se sacó de un informe de un certificado de informaciones previas, debe ser adjuntado, obviamente. Pero en caso de que no, simplemente no se da. Pero es que el problema es que para retirar un informe previo de un receptor hay que saber el rol de la propiedad. El receptor no está obligado a entregar esa información, pues. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a obtener esa información? Es que por lo mismo en los casos que es
necesario contar con un certificado de informaciones previas, como por ejemplo cuando se tiene dudas acerca de la zonificación. Entonces ahí sí es necesario y tal vez sí se puede buscar una alternativa, por ejemplo, dentro de la misma Oye, municipalidad. y en ese caso, ¿no será mejor que usted derechamente pesque los planos reguladores municipales y haga la homologación directamente por zona? Sería mucho más fácil porque esté escrito ahí. O sea, dentro de una de las problemáticas que genera esto es principalmente el tema de la homologación. Algo que se está trabajando, pero todavía en conversaciones, es generar una especie de herramienta como lo que tenía antiguamente la Seremi de Salud, que era una herramienta muy útil, obviamente para poder determinar, por ejemplo, si un punto estaba en una zona u otra. Se va a buscar la forma de trabajar en generar una información de este mismo tipo, para ya no tener que depender, por ejemplo, de certificados de informaciones previas y poder contar con una herramienta ya propiamente tal que te indique, por ejemplo, si este punto se ubica en esta zona o no. Obviamente la implementación de una herramienta de ese tipo toma mucho tiempo. Por lo tanto, mientras que se implementa algo de este tipo, se tiene que buscar la forma de acreditar en los casos que obviamente sea necesario a través de algún documento. Y obviamente el documento que es llamado para poder identificar una zona específica, por ejemplo, de uso de suelo, es el certificado de informaciones previas. Ya. La otra consulta es respecto al ruido de fondo. Claro. Me imagino que hará plasmado en alguna parte que no es obligatorio para mediciones en ruido zona urbana, porque realmente a veces está de más esa medición. Disculpa, no te escucho. No, si la medición de ruido de fondo en zona urbana, Claro. quedará plasmado en alguna parte que no es necesario a veces ese dato. Porque hay veces que fiscalizan y exigen la medición cuando realmente ya si uno va a medir directamente, ya está bajo el nivel permisible. ¿Para qué van a obtener un ruido de fondo? O sea, depende de las situaciones que Por eso digo, en esas situaciones, para esas situaciones habrá algún artículo ahí para que no obliguen al mandante a contratar ese servicio, no sé. Sí, que no escucho nada de ese parlante. Ah, no. Que dé vuelta al parlante que no escuche nada. Ya, acá me explicó Víctor Hugo sobre la necesidad de medir ruido de fondo en zona urbana. Claro. Ya, perfecto. El medir ruido de fondo en zona urbana obviamente es de importancia porque puede influir directamente sobre la medición. Sí, pero en el caso que ya la medición directa de ruido con la fuente operando ya está bajo el nivel de la norma, no va a ser necesario medir ruido de fondo. ¿Va a quedar plasmado en algún lado o no? Eso... Ah, claro. O sea, el mismo decreto indica que, por ejemplo, si es que yo tengo una medición y yo siento que el ruido de fondo va a afectar esa medición, simplemente puedo no... Y obviamente estoy bajo los límites con los valores que ya medí. Entonces ya no es necesario, por ejemplo, seguir midiendo, seguir evaluando la fuente. Pero obviamente si estos niveles se superan el límite, obviamente sí ya hay que hacer, por ejemplo, el estudio de que si este ruido de fondo, cuál es el nivel, en qué nivel está afectando a la medición de la fuente. Ya, bueno. Gracias. Hola Felipe, Hola, Juan buenas. Pablo acá. Tenía una consulta con respecto a cómo está la superintendencia fiscalizando los proyectos que tienen RCA favorable, donde están establecidos los niveles máximos permitidos, por ejemplo para zonas rurales, y la norma te indica que tienes que medir ruido de fondo, tienes que medir ruido de fondo, entonces no queda claro cuál es el límite a cumplir, si es lo que está establecido en la RCA o el ruido de fondo que puedes lograr medir en ausencia de la fuente. Bueno, el tema de que, por ejemplo, una resolución de calificación ambiental fije un límite específico, por ejemplo, para zonas rurales, entiendo, puede ser un problema en función de que el ruido de fondo va variando durante el tiempo, ¿ya? Lo ideal es fijarse en las condiciones que se están dando en el momento de hacer la medición, porque obviamente hay muchas resoluciones de calificación ambiental que pueden ser muy antiguas
y que tal vez la situación que se está dando en ese momento ha cambiado o ha variado bastante. Por lo tanto, lo ideal es como ir fijando los límites de acuerdo a lo que indica la norma. Pero, por ejemplo, por lo general las fuentes de ruido no pueden ser, o sea, las plantas no pueden ser paradas en el momento que ustedes van a fiscalizar. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan ustedes para ir a fiscalizar una fuente? Llaman, se contactan, dicen, acá tenemos que parar la planta para medir ruido de fondo, ¿o se toman los niveles que están establecidos en la RCA? O sea, dentro de las alternativas que se barajan, por ejemplo, al momento de realizar una inspección en fuentes que no se pueden detener, como por ejemplo una termoeléctrica, es básicamente tomarse de otras alternativas de medición. Si bien el decreto 38 indica que tiene que ser en el mismo punto, en el mismo lugar que se realiza la medición, se pueden buscar a lo mejor condiciones que sean análogas al punto que yo deseo evaluar y que a lo mejor no tenga la influencia, por ejemplo, de la fuente, para poder caracterizar de alguna manera el ruido de fondo del sector. Obviamente, todos esos como cambios que a lo mejor no están estipulados en la norma, quedando en un informe correctamente plasmado, como por ejemplo diciendo esta ubicación tiene estas características, tiene estas fuentes, y el punto donde yo deseo evaluar tiene las mismas características, los mismos tipos de fuentes, yo podría hacer un símil para poder tomar esa medición de ruido de fondo y tener como una alternativa a estas fuentes que no se pueden detener. O sea, resumiendo, ustedes necesitan que se mida ruido de fondo en el momento que uno va a fiscalizar, por ejemplo, para estos terceros autorizados que van a empezar a fiscalizar, no sé desde cuándo, pero van a empezar a fiscalizar. Entonces, claro, ellos tienen que medir ruido de fondo y plasmar el nivel máximo permisible de acuerdo al ruido de fondo que están midiendo, de acuerdo al procedimiento que tú señalas. O sea, los niveles que salen en la RCA no son válidos, por ejemplo. O sea, es como este procedimiento es como una de las alternativas que se pueden barajar, por ejemplo, para poder hacer la medición de ruido de fondo en estas condiciones. Obviamente es una cosa de ir enlistando hacia abajo, por ejemplo, cuáles son las alternativas que yo tengo. O sea, primero medir ruido de fondo directamente, medir ruido de fondo, por ejemplo, en un punto que sea análogo. Después también puede ser como una alternativa tomarse de los valores que te indique, por ejemplo, la misma RCA a través de la línea base. Pero es una escala de niveles que obviamente se tiene que quedar correctamente especificado en un informe para poder saber que ese nivel que yo estoy evaluando finalmente proviene de esta parte específica y no viene de lo mejor de simplemente colocar un valor. Ok. Y tenía otra pregunta con respecto a los terceros autorizados. Claro. ¿Tú sabes desde cuándo se va a buscar o desde cuándo se va a autorizar a estos terceros para que hagan fiscalizaciones? Las entidades técnicas de fiscalización y de certificación ambiental partió el reglamento el año pasado, que corresponde al decreto 38 y decreto 39 del 2013. El sistema que se está implementando aún y se está implementando específicamente para materias que ya estaban reguladas anteriormente, como por ejemplo laboratorios que ya contaban con algún tipo de certificación. Para el tema de ruido específicamente, lo que se está haciendo es reunir la información de inspectores ambientales o entidades técnicas o empresas que, por ejemplo, estén interesadas, que pueden enviar su información, por ejemplo, para poder ir haciendo como un catastro de saber específicamente quiénes son los que están realizando, por ejemplo, mediciones de ruido en Chile en general. Pero, por ejemplo, una consultora que participa en la elaboración de una declaración o un estudio de impacto ambiental está inhabilitada de estos procesos de fiscalización, ¿o no? Claro, una entidad que, por ejemplo, o sea, una empresa como entidad técnica o inspectora ambiental, en conjunto, obviamente, si ellos quedan dentro del registro de estas entidades técnicas de fiscalización ambiental o de certificación ambiental, el tema de fiscalización y nosotros mismos, a nosotros mismos como superintendencia nos pasa de que no podemos participar de procesos de evaluación ambiental porque no podemos ser juez y parte dentro del sistema. Por lo tanto, no podemos ser quienes decimos, por ejemplo, en el proceso de evaluación, esto está bien, esto está mal, esto se tiene que hacer así y así, y después ir a fiscalizarlo.
A nosotros generalmente, bueno, y eso está estipulado también en la ley de la superintendencia, y por lo mismo se lleva a las entidades técnicas de fiscalización, es que no podemos participar de ningún proceso de evaluación ambiental, ni siquiera ir a una reunión, ni revisar alguna información, nada. O sea, nosotros simplemente nos llega después, por ejemplo, la resolución de calificación ambiental aprobada, y a través de eso ya tenemos que trabajar. Entonces, obviamente, las entidades técnicas de fiscalización ambiental se deben regir por los mismos parámetros. Gracias, Felipe. Gracias. Agradecemos a Felipe por su respuesta. Lamentablemente no hay más tiempo. Lamentablemente no hay más tiempo para preguntas, pero Felipe se va a encontrar estos días en Valdivia participando del FIA, así que por favor ahí conversen largo y extenso. Para continuar, el señor Mauricio Sánchez, jefe de la Unidad de Ruido y Vibración del Instituto de Salud Pública del Ministerio de Salud, presentará el tema Sistemas de verificación de la calibración de sonómetros y calibradores acústicos. Por favor. Aquí. Bien. Bueno, primero que nada, buenos días. Quiero dar las gracias al Ministerio de Medio Ambiente por darnos la posibilidad como instituto para participar en estas instancias que son realmente muy relevantes para nosotros, entendiéndose que nosotros estamos dentro de un contexto donde como instituto venimos a cumplir una labor ya de laboratorio nacional y de referencia, y en este sentido participar en esta temática que ha cobrado mucha vigencia, que tiene que ver con la metodología legal que se está estableciendo en Chile respecto de este contexto que nos da este nuevo decreto, el Supremo 38. Y en ese sentido, lo que yo pretendo presentarle hoy día es el procedimiento y reglamento para certificación de tanto sonómetros, promediadores integradores y de calibradores acústicos en el marco de lo que es el decreto Supremo 38. Entendiendo que cuando nosotros queremos hacer una evaluación de ruido, lo que vamos a tener que hacer es una cuantificación del valor que queremos justamente evaluar. Y en ese sentido vamos a pasar por un proceso de medición en donde vamos a justamente querer caracterizar ese evento y que esa caracterización nos va a permitir hacer una cuantificación. Pero la cuantificación por sí sola nos da un valor que en estricto rigor por sí solo no nos sirve de nada. Porque si yo digo que estamos expuestos a 86,3 dBA, yo necesito tener un punto de comparación para saber si estamos bien o mal. Y es ahí donde entran las normas, las leyes, los decretos, los documentos de referencia, normas técnicas, que nos van a decir, luego de ese proceso de evaluación, de medición y de cuantificación, si es que estamos bien o mal en el contexto de lo que nosotros queremos comparar. Y es lo que nosotros justamente encontramos en el marco del 38, donde tenemos ciertos límites, tenemos un proceso de evaluación y tenemos un dispositivo que es crítico respecto justamente de esa evaluación, que es el instrumental con el cual yo voy a realizar esa evaluación y que me permite tomar decisiones que son muy críticas, porque en el fondo eso podría implicar, por ejemplo, realizar o no un sumario sanitario respecto de una evaluación y por lo tanto vemos la preponderancia y trascendencia que tiene el instrumental de ruido a la hora de hacer la medición. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que podemos encontrar tanto aspectos de metrología técnica, porque hay ciertas normas internacionales, IEC, que nos van a definir aspectos de la construcción de un equipamiento, respecto de cómo es el proceso de calibración, pero son normas internacionales que no vienen a definir el contexto legal respecto de la metrología que nosotros podemos tener en nuestros respectivos países. En ese sentido, por ejemplo, nosotros no vamos a encontrar en forma explícita cuál van a ser la vigencia de los certificados de calibración, porque se entiende que es cada país, con su propia realidad, el que va a definir, por ejemplo, cada cuánto tiempo tenemos que someter a control metrológico los equipos que nosotros estamos utilizando para hacer evaluaciones de ruido. Y en ese sentido, ya con este trabajo que se viene haciendo en el tema ocupacional y ahora ambiental, es que tenemos nuevos documentos e instrumentos que justamente nos permiten establecer estos aspectos obligatorios relacionados con el equipamiento y tanto con la calibración, el mantenimiento y las periodicidades de la calibración que tenemos que someter nuestros dispositivos, entendiendo que hay
diferentes tipos de equipos y que también hay diferentes tipos de evaluaciones que nosotros vamos a tener que realizar porque tenemos tanto evaluaciones en el contexto ambiental, ocupacional o de cualquier otra índole que nos fuese relevante. Entonces, esta temática de metrología legal aquí en Chile ya se ha venido a establecer, ya vemos una necesidad muy importante, estamos viendo que está creándose desde los cimientos una red metrológica con distintos laboratorios que están apuntando justamente a esta temática y vemos que es algo que es sumamente relevante que se está instalando ya en el país. Entonces, cuando queremos analizar el contexto de un documento, de este primer documento que viene a definir claramente, ya con mucha mayor profundidad, lo que se establece para metrología legal específicamente en el marco del 38, vamos a entender que todo lo especificado respecto del instrumental asociado a su mantenimiento y calibración aparece en este documento, que es el reglamento sobre el procedimiento para obtener la certificación de calibración periódica para estos equipos que se utilizan dentro del marco de la evaluación del Decreto Supremo del 38, que son los sonómetros integradores promediadores y los calibradores acústicos. Por lo tanto, nosotros, como acústicos, cuando queremos justamente ver el contexto de si nuestros equipamientos están en concordancia con lo que se está estableciendo, deberíamos remitirnos a este reglamento donde justamente aparecen todas estas especificaciones obligatorias fiscalizables y, créanme, absolutamente necesarias, ¿ya? Entonces, es un documento que justamente viene a ordenar esta temática respecto de lo que ha sido la evaluación o el control del equipamiento en términos de metrología acústica. ¿Y qué vamos a encontrar en este documento? Lo primero son generalidades respecto de este dispositivo, de este instrumento que es el sonómetro integrador promediador, entendiendo que se especifican en el reglamento cuáles son las normas que aplican al equipamiento. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que se hace una estratificación respecto de que los equipos pueden cumplir con IEC 651-804 y o podrían cumplir con la IEC 60651-60804 y en este caso también IO podrían cumplir con la 61672 porque pese a que la que está vigente actualmente es la 61672, nuestra realidad como país no nos permite en esta primera instancia dejar fuera aquellos equipos antiguos que sí están en cumplimiento con la 651 y con la 804 y por lo tanto una cosa son los aspectos técnicos necesarios definidos internacionalmente y otra cosa es la realidad nacional, la que nos dice que si queremos definir una metrología legal no podemos abstraernos de lo que está pasando en Chile respecto de las instituciones que están midiendo en función de saber que si todavía son válidos los equipos antiguos es porque sabemos que no van a estar incidiendo con un error asociado a la medición y por lo tanto estamos haciendo aquí de alguna manera un equilibrio técnico respecto de la exigencia legal internacional, pero también de lo nacional, de nuestra realidad. Y por lo tanto, por eso en el reglamento vemos que hay una jerarquización, pero que en el fondo un equipo podría cumplir con cualquiera de ellas o con todas ellas. En el fondo hay equipamientos que dan referencia que están en cumplimiento con todas estas normativas. ¿Y qué otras cosas encontramos específicamente respecto al sonómetro promediador integrador? Cosa que no habíamos visto antes en otras normativas asociadas a metrología legal. Encontramos en primer lugar que se define que el instrumento, el sonómetro, debe ser al menos clase 2 o superior, ¿ya? Y por lo tanto establece cuál es la clase mínima que tiene que cumplir este equipamiento. Y luego se señala explícitamente que el cumplimiento de las normas señaladas que yo mostré en la diapositiva anterior debe ser demostrado mediante, y este concepto o este documento es sumamente relevante, aparece en primer lugar, un certificado de calibración periódica vigente, en este caso emitido por el Instituto de Salud Pública, donde está el laboratorio que está realizando calibraciones tanto de sonómetros promediadores integradores como de calibradores de terreno, o mediante un certificado de calibración de fábrica emitido por un laboratorio acreditado 17025 que con esa acreditación demuestra que tiene competencias respecto de la realización de calibraciones en el marco de la norma IEC 61672. En este sentido, también se señala que el sonómetro debe contar con su respectivo calibrador acústico específico para cada marca y modelo para que no haya un intercambio de calibradores en función de un sonómetro que sea de otra marca y modelo, a no ser que explícitamente el fabricante del equipo señale que ese sonómetro se puede ocupar con otro calibrador acústico y
por fin se define claramente cuál es la vigencia de los certificados de calibración de esos equipos, que es en este caso a nivel nacional cada 2 años, y que por lo tanto establece esta periodicidad que el equipo debe someterse a control metrológico de manera de tener certeza que los errores internos que tiene el equipamiento están dentro de las tolerancias establecidas por normativas internacionales, y por lo tanto sabemos que ese dispositivo que nos permite hacer esta cuantificación no está incidiendo fuertemente en el error que nosotros pudiésemos cometer dentro de la medición tratando de obtener el valor real, ya que recuerden que en una medición nosotros nunca vamos a llegar al valor real, pero sí vamos a llegar a un valor muy cercano al real, y cumpliendo con esto, el equipamiento justamente permite tener certeza de que eso no está incidiendo. Lo otro que nosotros encontramos en el reglamento es que en función de nuestra realidad nacional hacemos especificaciones distintas para lo que son equipos nuevos y equipos antiguos. Equipos antiguos que, por ejemplo, no van a estar ahora cumpliendo con la actual normativa, y también equipos nuevos que llegan con un certificado de calibración de fábrica, que es el certificado que viene el equipo una vez que nosotros los adquirimos. Entonces hay una especificación diferente tanto para lo que es sonómetro nuevo como lo que es para sonómetros antiguos. Para sonómetros nuevos se señala que este equipo debe tener, en el marco de lo que va a ser su fiscalización a la hora de hacer la utilización de este dispositivo, documentación que demuestre que el laboratorio que realizó esta calibración de fábrica, este certificado con que llega el equipo una vez que nosotros lo adquirimos, posee una acreditación ISO 17025 para realizar calibraciones de sonómetros en el marco de esta norma que está definida justamente en este reglamento, que es la IEC 61672. En este sentido, este certificado debe ser, más que un certificado, una especie de informe, donde se dé cuenta de todas las pruebas a las cuales fue sometido, cuáles son los resultados de estas pruebas y cuáles son, en el fondo, los errores, las incertidumbres y las tolerancias que están establecidas por cada uno de ellos. Y para esa razón, o en este sentido, perdón, se define cuáles son las normas mínimas a las cuales tiene que cumplir este certificado de calibración de fábrica, que es para los sonómetros nuevos. Nosotros vamos a encontrar en la 61672, específicamente en la parte 3, ya, vamos a encontrar una serie de pruebas, que son las pruebas obligatorias, donde tenemos que la calibración es electroacústica, o sea, tenemos algunas partes donde se hace una calibración acústica y otra calibración eléctrica. Entonces, vamos a encontrar ciertas pruebas que son obligatorias y otras no. En ese sentido, nosotros, cuando trabajamos en el tema del reglamento, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, nuevamente tuvimos este mismo enfoque respecto de que una cosa es llegar y hacer una exigencia obligatoria en términos de una norma internacional, pero que también, por otro lado, debíamos adaptarnos a la realidad nacional, y por eso hubo una serie de pruebas que no quedaron obligatorias y que son, en el fondo, voluntarias dentro del proceso de calibración. Las pruebas que son obligatorias son las que ustedes están viendo ahí, que están definidas en la norma IEC 61672, donde tenemos indicación a la frecuencia de comprobación de calibración, ponderación frecuencial con señales acústicas para la curva de ponderación C, ponderaciones frecuenciales con señales eléctricas, en términos si tiene curva A, B, C, Z lineal, la que sea. También ponderaciones frecuenciales y temporales a 1 kHz. Evaluar la linealidad del sonómetro, tanto desde el nivel de bajo rango hasta sobrecarga, y para equipos antiguos principalmente que tienen más de un rango, evaluar el atenuador, que nos permite movernos en los distintos rangos del sonómetro. Hubo otras pruebas que quedaron fuera justamente por este análisis de la norma respecto de lo que se aplica y respecto de la realidad nacional. Nivel máximo con ponderación C-PIC. Eso no se evalúa en el marco del 38 y por lo tanto quedó fuera. También indicación de sobrecarga, porque hay equipos antiguos que por la especificación de la 651 y 804 no tenían la obligación de tener indicación de sobrecarga, y por lo tanto, si lo hubiésemos colocado como obligatorio, habrían equipos que no habrían pasado. Y por esa razón se llegó a un consenso, en un consenso donde estamos en un proceso de evolución, porque obviamente ya en un par de años haremos un estudio, analizaremos más profundamente la norma y veremos cuál es la realidad, y ahí iremos justamente mejorando este sistema. Siento yo que nosotros hemos avanzado en forma correcta, adaptando esto en un proceso que nos lleva, ojalá, a tener una red metrológica donde tengamos más laboratorios que hagan verificaciones de la calibración y que podamos evaluar
técnicamente y en forma correcta a los equipos que se están utilizando en este marco y en otro tipo de evaluaciones, porque créanme que, por ejemplo, para el tema de ruido ocupacional, esto va absolutamente por el mismo camino y por lo tanto, en el fondo, siguen un norte definido y correcto. También para los sonómetros antiguos, lo que se señala es que la calibración debe ser realizada en forma obligatoria en el Instituto de Salud Pública y que las pruebas específicas a las cuales se someten los equipos son las mismas que fueron declaradas anteriormente, esas 7 obligatorias, pero nosotros como instituto realizamos todas, bueno, casi todas realmente, las de la norma 61672. Pero la gracia es que los certificados de calibración, como deben ser, entregan el resultado positivo o negativo por cada una de las pruebas, lo cual facilita la acción fiscalizadora para evaluar justamente si se está cumpliendo con esas 7 pruebas obligatorias que están definidas en este reglamento. También, todos los laboratorios no tienen la posibilidad de calibrar cualquier equipo. Hay ciertas limitaciones técnicas. Para realizar una calibración de un sonómetro necesitamos, por ejemplo, un dispositivo que se llama impedancia equivalente. La calibración es electroacústica, pero más eléctrica que acústica, porque necesitamos conectar un generador de señal al sonómetro para alimentarlo con voltaje, porque el sonómetro finalmente va a leer un voltaje que lo representa como un valor de exposición o de nivel continuo equivalente. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos todos los equipamientos, todos los dispositivos para hacer. Y por lo tanto, en esos casos, el dueño del equipo se exime de hacer la evaluación con nosotros, debe enviar el certificado de calibración a un laboratorio extranjero, pero que esté acreditado 17025 y que se cumpla con realizar al menos estas 7 pruebas que ahora están como exigencia dentro del control metrológico para sonómetros y también, en el caso que voy a mostrar después, calibradores de terreno. Respecto justamente del calibrador acústico, lo que se señala ahora en este reglamento explícitamente cuáles son las normas que tienen que cumplir, que serían la IEC 942 y 60942. También se señala que lo anterior respecto de ese cumplimiento se va a acreditar mediante un certificado de calibración de fábrica para lo que son los calibradores nuevos, emitido por un laboratorio acreditado 17025, y los antiguos, dentro del mismo modelo que pasa para sonómetro, van a tener que pasar por la certificación del Instituto de Salud Pública de Chile, y vemos que hay una sintonía absoluta respecto de la vigencia de los certificados de calibración en el marco de lo que es la evaluación ambiental, tanto para sonómetros como calibradores, porque la vigencia es de 2 años. Esa vigencia ya estaba establecida anteriormente para lo que comprendía equipamientos, sonómetros, dosímetros y calibradores de terreno para ruido ocupacional, que ya desde el año 2004 la vigencia es de 2 años. Y por lo tanto estamos justamente entrando en que ya no se está pensando en dispositivos específicos, como está sucediendo ahora, sino que vamos a llevar a un solo contexto seguramente de establecimiento de metrología legal para sonómetros, para dosímetros y para calibradores de terreno, porque hay muchas cosas que están absolutamente en la misma sintonía. Lo importante de aquí es que tanto los sonómetros como los dosímetros que no cumplan con alguna de las especificaciones señaladas no se van a considerar en el fondo, o las mediciones realizadas con estos equipos no se van a considerar válidas de acuerdo a la reglamentación vigente. Por lo tanto, está dando una responsabilidad a los dueños de estos equipos para que tengan control metrológico de sus dispositivos, de manera que en el contexto de la evaluación ambiental se sepa que este equipamiento crítico en la determinación de este valor efectivamente está pasando por un sistema que permite garantizar su calidad y la veracidad de los datos, por lo menos dentro del equipo. Para los calibradores acústicos se especifican solo 3 pruebas que son las obligatorias, ¿ya? Y esas pruebas son nivel de presión acústica, o sea, si el calibrador emite 94, efectivamente que sean 94, la frecuencia, si emite 1000 Hz, que efectivamente sean 1000 Hz, y la distorsión armónica total, entendiendo que el calibrador emite un tono puro y se analiza la distorsión armónica total respecto de la fundamental y los armónicos que componen el tono que se está evaluando, ¿ya? En este sentido les puedo contar que el proceso de calibración es algo bastante rápido, ¿ya? La calibración de un sonómetro no debe tomar más de 45 minutos y la de calibradores de terreno, bajo la metodología que tenemos implementada en el laboratorio, que es por inserción de voltaje, dura como 7 minutos, 8 minutos. Por lo tanto, es un proceso muy, muy rápido, ¿ya? Es más lento el proceso burocrático de poder ingresar un equipo que el proceso de calibración propiamente tal, ¿ya? Lo otro relevante
que encontramos en este reglamento es que el Instituto de Salud Pública debe mantener o deberá mantener un registro actualizado de los sonómetros y calibradores de terreno que pasan por este control metrológico, de manera que se establezca un registro, que se establezca una información en la página web para que los fiscalizadores principalmente puedan ver cuáles son los equipos que han pasado por este control metrológico, ¿ya? En ese sentido yo me quiero detener en una cosa muy puntual. Se ha escuchado varias cosas respecto de que por qué solo el Instituto de Salud Pública y no otros laboratorios. Lo primero, yo creo que el análisis es que por qué es importante que en esta instancia inicial sea solo el Instituto de Salud Pública y no otros laboratorios. Yo creo que por ahí va la pregunta. Y va principalmente por el hecho de que estamos recién empezando con esta temática. Y es muy relevante saber no solamente lo que va a pasar ahora en esta cota cero de aquí en adelante, sino que qué ha pasado hacia atrás. Yo les quiero contar que dentro del proceso de calibración que nosotros hemos hecho, hemos encontrado equipos, que no vamos a decir quiénes son los dueños, por supuesto, equipos que han sido utilizados para mediciones de ruido ambiental, que han sido utilizados dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, que tienen el diafragma perforado. O sea que el sonómetro está malo. Entonces, el hecho de saber qué es lo que ha pasado hasta ahora respecto del equipamiento es sumamente relevante. Entonces, cuando hacemos pasar los equipos solo por el instituto, tiene algo crítico. No se trata de hacer un negocio, porque créanlo que para el Ministerio de Medio Ambiente y para el instituto no es un negocio. Es algo importante, es trascendente, da datos que nos permiten saber cuál es la realidad de lo que ha pasado hasta este momento. Esto va evolucionando y créanme que esto va a llegar a que sean más laboratorios los que se integren, que haya un cambio del reglamento y que esto apunte a que finalmente el instituto en algún momento se aísle o que más que nada él se omita de hacer calibraciones, pero que se tenga un control sobre estos laboratorios. Pero más que el tema del control del laboratorio en este momento es saber qué está pasando con los equipamientos. Hay muchos equipamientos que han ido al laboratorio que solo miden NPS y que se utilizan para, o se utilizaban para 146. Entonces, eso no debe suceder. Y por lo tanto, cuando estamos haciendo pasar los equipos por el instituto, lo que estamos haciendo como Estado es primero tratando de ver qué es lo que ha sucedido con el equipamiento que se ha utilizado en el marco de la evaluación de ruido ambiental. Y créanme que eso es sumamente relevante. Y por lo tanto, este camino inicial va a apuntar a eso, pero esto obviamente va a ser un marco de apertura. Nosotros queremos que haya más laboratorios que calibren equipos en Chile. Es necesario. Nosotros tenemos que tener una red metrológica para sonómetros, dosímetros, calibradores de terreno. Y eso, a eso nosotros estamos apuntando y ese es el camino que se debe seguir. Bueno, rápidamente contarles que en el instituto nosotros el esquema de calibración es algo relativamente simple, pero bastante complejo en el proceso, que es que en la parte acústica nosotros calibramos con un calibrador multifrecuencia, pero en la parte eléctrica conectamos un generador de señal que está conectado a un software que emite distintos voltajes a distintas frecuencias para cada una de las pruebas que nosotros tenemos que realizar. Y además tenemos un control de las condiciones de temperatura, presión, humedad, que son muy estrictas para la norma y porque eso va a incidir en lo que es la evaluación. También en calibrador acústico el esquema es un poco más complejo porque tenemos que analizar frecuencia, distorsión y también nivel de presión sonora y las condiciones acústicas también están sumamente controladas. Rápidamente, esto ha sido un proceso lento, ¿ya? Porque también hemos sabido que hay algunas quejas justificadas respecto de demoras en respuesta de parte del instituto. Lo que pasa es que nosotros no solamente calibramos, hacemos referencia a nivel nacional en ruido ocupacional, vibraciones ocupacionales, protección auditiva, metrología, aspectos técnicos de vigilancia, audiómetros también calibramos, evaluamos cámara audiométrica. Entonces, esto es una cosa que cuesta dar respuesta, pero esto ha ido creciendo, ¿ya? Tenemos un volumen muy grande de equipos y en ese sentido hemos hecho algo que va en camino a apuntar a la acreditación finalmente, que es para el año 2015. El proceso rápidamente se tiene que enviar un correo ahí donde aparece calibracionacústica@ispch.cl. Con eso nosotros recibimos un formulario que se le solicita, se le solicita al dueño del equipo identificarse ya respecto de la dirección, ciudad, etcétera, y luego nos remite en una planilla el tipo de instrumento, la marca, modelo, número de serie, tipo, dimensiones del micrófono, también el modelo del micrófono y si el micrófono se puede desenroscar del preamplificador porque es una cosa sumamente importante y hay equipos que no lo hacen porque simplemente no cumplen con nada, ¿ya?
Entonces son datos que nos permiten, y equipos que se están utilizando o se estaban utilizando en el marco de evaluación de ruido ambiental. Luego, cuando llega el equipamiento, finalmente para el proceso de calibración, verificamos una serie de aspectos justamente relevantes, porque en esta parte, cuando el equipo nos llega, nos hemos dado cuenta de equipos que llegan malos, derechamente, ¿ya? Pero que la gente no sabía que estaban malos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí vienen los cuestionamientos, ¿qué pasó hacia atrás? Y lo último, que es relevante, nosotros dentro del proceso de certificación estamos haciendo todas las pruebas de manera de cumplir con las especificaciones de la 61672 parte 3, o sea, de que el error o desviación que hay entre lo que debería haber y lo que hay, más o menos la incertidumbre, que es algo propio del laboratorio, sea menor que la tolerancia. Ahí ustedes tienen los valores, o sea, sentimos nosotros que es un valor bastante asequible, 267.000 pesos y 135.000 pesos en total, ¿ya? Y además el tiempo de demora que nosotros tenemos es de 6 días. Hay veces que nos llega un equipo un lunes y el martes lo entregamos. Por lo tanto, creo yo que respecto de lo que pasa cuando uno envía al extranjero, el proceso es bastante más corto y más barato, ¿ya? Y créanos que para el sector salud, para el Ministerio de Medio Ambiente, esto no es por un negocio, esto es por una necesidad que viene a establecerse. Y lo último que había comentado es que estamos pensando en que ya el 2015 vamos a pasar por el proceso de acreditación 17025. El Instituto de Salud Pública es laboratorio nacional y de referencia en estas temáticas. Por lo tanto, en términos estrictos, no tenemos la obligación de acreditarnos. Nosotros por sí solos lo somos, pero tenemos que demostrarlo. Y por eso nos vamos a acreditar. ¿Ok? Bueno, dar las gracias por la instancia que se tuvo, tener en cuenta que esto está creciendo y que es muy relevante justamente tener el control metrológico dentro de todas las que son las evaluaciones de ruido en general. ¿Ya? Muchas gracias. Agradecemos a Mauricio Sánchez. Tenemos tiempo para un par de preguntas, una por persona, por favor. Hola Mauricio, tenía una consulta con respecto de cuándo es válido exigir este certificado de calibración periódica, entendiendo que el Decreto Supremo 38 entró en vigencia en el Sistema de Evaluación Ambiental el 2012 y este reglamento que ustedes están exponiendo ahora comenzó, si no me equivoco, desde mayo de este año, entonces el 2012 a 2014... ¿Es exigible este certificado? Sí, en este momento es absolutamente exigible. Hace 2 años, cuando entró en vigencia el 38, estaba solamente exigible dentro del marco del CIA, pero el reglamento no existía. ¿Ya? Y ahora existe a partir de la fecha más o menos que tú estás diciendo, no me acuerdo bien, y ya está absolutamente vigente. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando aquí es ley. Pero desde mayo de este año. O sea, desde que entró en vigencia el reglamento. Sí, no me acuerdo bien la fecha, pero desde que entró en vigencia el reglamento. Exactamente. Gracias. Hola, buenos días. Respecto a la exigencia de usar un calibrador de la misma marca, digamos, que viene con el sonómetro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno tuviese un calibrador tipo 1 y tuviera 2 o 3 sonómetros tipo 2, por ejemplo, entre los sonómetros? ¿No sería más, digamos, más fiable los resultados y la coherencia entre los resultados de los distintos sonómetros, usar el sonómetro tipo 1 de una marca confiable para los sonómetros que uno tenga, que usar para cada uno su calibrador de marca X de tipo 2, por ejemplo? Mira, la verdad es que cuando discutimos ese punto, la razón por la cual se especificó claramente que tiene que ser una calibración de terreno hecha con su respectivo calibrador específico para cada marca y modelo, no pasaba por el hecho de las tolerancias o la clase o tipo que pudiese tener cada uno de ellos. Pasaba porque, aunque el calibrador emita el mismo nivel y la misma frecuencia que yo puedo utilizar para calibrar, que generalmente es 94 a 1 kilo, el punto es que el volumen interno que se genera es diferente dependiendo de la marca y modelo del equipamiento, y eso genera una compliancia acústica que va a ser una desviación de 0,102 decibeles o más respecto a la calibración. Por lo tanto, por esa razón yo no puedo llegar y calibrar con cualquier equipo porque hay un volumen interno que puede cambiar entre uno y otro.
Entonces, eso es lo que implica que si yo le conecto otro calibrador voy a poder tener una desviación que la voy a asumir como que es propia de las condiciones de temperatura, presión, humedad del lugar donde estoy calibrando. Y podría ser no por eso, sino porque justamente se genera esa desviación porque ese volumen es distinto y por lo tanto por esa razón es que se especifica eso. Sí, se entiende el criterio. Sin embargo, bueno, sería interesante evaluar un poquito más si efectivamente conviene usar un tipo 2 teniendo un tipo 1, ¿no? Digamos, de una marca fiable. Me parece que dejarlo afuera de plano me parece un poco radical nomás, pero bueno, es interesante para indagar un poquito, me parece. Sí, es verdad. Lo que pasa es que también todo el proceso de calibración igual surgen muchas dudas. Imagínate lo que es estar calibrando a un nivel, a una frecuencia, y suponer que solamente porque ajusto esa frecuencia, todas las frecuencias quedan ajustadas. O ajusto un puro nivel, quiere decir que en todo el rango dinámico queda ajustado. Entonces, todo el proceso de calibración revierte muchas dudas. En muchos países europeos no se calibra, sino que se verifica. Porque en el fondo cuando nosotros calibramos en terreno, perdemos la calibración. Entonces, por eso la tendencia internacional más que a calibrar en terreno es verificar. Entonces, hay discusiones que también pasan por el tema de la clase, como tú estás diciendo, pero que también pasan por el proceso mismo de calibración. Y que a ese lado también deberíamos apuntar. Gracias. ¿Sí? Ya. Bueno, a continuación tenemos una pausa de 20 minutos, por favor. Los invito a tomar un café. Nos reencontramos aquí puntualmente a las 10:45. Gracias.